Yo les voy a compartir. Ah, no, ya la compartí. Listo, chicos, continuemos. Mientras van llegando todos. Claudia y Yuri. ¿Giancarlo? Chicos, ¿ya está Claudia y Yuri? Para que empiecen, por favor. Inicien, por favor. Y ya, Claudia y Yuri, por favor, sí, inicien ya. Otra, profe. Sí, o las que estén en el grupo, pero inicien para que avancemos. Profe, un segundito, es que Yuri no se ha podido conectar. Pero es que Yuri tiene mala señal, le va a tocar responder a usted, Claudia, porque ella casi no, es que yo creo que ella tiene problemas de internet. Bueno, está bien.
Miren. Pin, 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 pin. Pues vamos entonces con las características. Las características, la primera característica es la cantidad de los socios. Dice que puede ser mínimo 2 socios y máximo 25 socios. Aunque cuando por alguna circunstancia exceda el número máximo de socios permitidos por la ley, deberá disolverse. Sin embargo, cuando hay exceso del número máximo de socios permitido en una sociedad de responsabilidad limitada, antes de proceder a la disolución existen dos opciones. Una de ellas es que la sociedad podrá transformarse y adoptar otro tipo de sociedad o pues disolverse y reducir el número de socios. Reducir el número de socios para no tenerse que disolver en la acción. Señora. La segunda es la denominación de la razón social. Su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de una palabra que es limitada o su abreviatura LTDA, que en el caso en que esas últimas palabras no aparezcan en los estatutos, los socios serán responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. La tercera característica son las responsabilidades de los socios. Las responsabilidades de estos van hasta el límite de sus aportes. Puede ser más cuando haya sido previamente establecido en los estatutos de la compañía, pero nunca podrán ser menos. La cuarta característica es el capital social. El capital social estará compuesto por cuotas, parte de igual valor, que resultará del capital aportado y pagado integradamente al momento de la constitución de la sociedad. Es decir, que todos los socios deben colocar una cuota igual, ya sea en dinero o en especie. La quinta son las decisiones. Cada socio tendrá tantos votos como cuantas partes posea y las decisiones se tomarán con el respaldo de la mitad más uno de las cuotas partes en las que se encuentre dividido el capital de la sociedad. O sea, ¿qué eso qué significa? ¿Cómo son las decisiones? Que las decisiones deben estar tomadas por la mitad. Digamos, si uno de los socios cuenta con 2 partes, pues él puede votar 2 veces, pero, o sea, hacer doble, pero debe contar con el apoyo del 50% más 1, o sea, con el 51% más o menos, porque es la mitad más 1. Sí. Las atribuciones adicionales a los socios. Entonces dice que la primera de las atribuciones es resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de nuevos socios. Decidir sobre el retiro y la exclusión de los socios, exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hubiere algún lugar. O asesoría. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones u ocasionando daños o perjuicios a la sociedad. Recordemos que en esta sociedad no estamos como tal obligados a tener un órgano de control porque esto es algo opcional, entonces se hace de esta manera. Quinto es elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de los Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Entonces,
ahí ya vamos con las, se me fue la paloma, con los decretos de la Cámara, bueno, lo que nos da la Cámara de los estatutos de la Cámara de Comercio. Entonces dice las sanciones que puede tener por el no pago total de los aportes. Cuando se comprueben que los aportes no han sido pagados integralmente, la superintendencia deberá exigir bajo apremio de multas hasta de 50.000 pesos que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se deduzca como en sociedad colectiva. ¿Cómo explicaría eso, Claudia? Eh, eh, eso es, digamos que si en alguno de los socios no puede cubrir como la cuota que fijaron inicialmente para crear la sociedad, puede ser multado. Pues ahí dice 50.000 pesos, pero no sé hasta, o sea, qué valor real puede hacer, porque en realidad en este momento 50.000 pesos pues no es, O sea, no es nada. una empresa no, ahí sí es así, pero ahí lo que dice es que, digamos, la empresa aprueba suscribir tantas acciones, ¿cierto? Pero si Sí. esas que aprobaron suscribir, no, los socios no han pagado hasta el 50%, es que yo creo que no es 50.000, sino 50%, ahí es donde les puede generar una No, sanción. profe, es que ahí decía, no, es que ahí dice, pero es que eso es en el Código de Comercio, dice que pueden tener multas hasta de 50.000 pesos cuando se incumple por el pago de los aportes, que porque la superintendencia exige el pago de estas multas, ¿sí? Pero entonces lo que, pues no sé si es por la cantidad de años o de tiempo donde se fijó como esta multa en ese decreto donde dice que son 50.000 pesos. Mirar, porque sí sé que si no pagan una totalidad, en totalidad un porcentaje de las acciones que están suscritas, sí lo pueden a uno sancionar. Bueno, continúe. ¿Listo? Las reformas estatutarias. Bueno, primero que todo, pues vamos, ¿qué es una reforma? ¿Qué son los estatutos? Las reformas estatutarias son las modificaciones que se introducen al contrato social o al estatuto. Entonces dice acá que salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que se represente, cuando menos el 70% de cuotas sin que se haya dividido el capital social. ¿Qué quiere decir? Que para hacer una reforma dentro de esta sociedad debemos contar con el 70% de los integrantes de la misma. Ahí es importante resaltar y recordar que cuando la sociedad limitada se forma, lo que ellos hacen es crear una junta directiva que es la cual va a administrar como tal la empresa. Entonces, para cualquier reforma, para cualquier decisión que se vaya a tomar en la misma, se debe contar con el voto de cada una de estas personas. Igual, eso es lo que nos dice acá, que debemos contar con al menos el 70% de la cuota de que todos estén como de acuerdo para poder De tomar los una. votos dependiendo de las cuotas que tengan cada uno de participación. ¿Sí? Exacto. Bien, Judith. Listo. La siguiente, Clau. Listo. Este nos habla sobre, gracias. Nos habla sobre el libro de registro de socios, que dice que es un libro el cual nosotros llevamos para el control como tal de los socios que van a ser parte, que está registrado ante la Cámara de Comercio y en el cual se deben anotar los datos más importantes del socio, que son como la nacionalidad, el domicilio, número de identificación, el número de cuotas que cada uno posee y los embargos o los gravámenes que se hubiesen efectuado por remate. También es importante resaltar que al momento de constituirse la sociedad,
se deben dividir por cuotas iguales los aportes que van a hacer los socios y se deben pagar antes de constituir la sociedad, ¿no? La siguiente, Clau. Ahí te la pasé. Bueno, la cesión de cuotas. Dice que los socios tienen derecho a ceder sus cuotas. Dice que la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente o el cesionario. Les decía que nosotros podíamos como ceder nuestras acciones a otra persona, ya sea, más adelante también hablaba del tema de la herencia, que como que uno puede cederles a un familiar o a una persona que de pronto uno, o a un apoderado que uno quiera cederle como sus acciones, su cuota. Sí, bien. En esta parte es lo que yo les estoy hablando del tema de la sociedad con los herederos, que dice que la sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo la estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponer que dentro del plazo allí señalado, uno o más de los socios sobresalientes tendrán derecho a adquirir las cuotas del fallecido. Entonces, también es muy importante que se establezcan los estatutos desde el comienzo de la constitución de la sociedad, ¿no? De cómo van a hacer en caso de que exista la muerte de algún socio, cómo van a ceder estas cuotas de parte, que puede ser que las adquiera por algún familiar o puede ser que de pronto las otorgue a otro socio de la sociedad. Y tenemos las causales de disolución de la sociedad. Bueno, al principio veíamos que cuando la sociedad excede el número máximo de socios, que es el 25, son 25, esa también es una causal de disolución. Dice que cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o el número de socios, bueno, exceda los 25 socios, son causales de disolución. Sí. No te la está escuchando, Yuri. Yuri. La siguiente, por favor. Vamos a silenciarlos a todos, pues. Ya. Esto, Yuri, si le active su usuario para que pueda terminar después. Listo, dale. Bueno, acá encontramos la aplicación de reglas de las anónimas en relación de la reserva legal o el reparto de las utilidades. Dice que la sociedad formará una reserva legal con sujetación a las reglas establecidas. Lo que les decía, las reglas que hayan establecido en los estatutos. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances, el fin del ejercicio y reparto de las utilidades. Entonces, este tipo de sociedades... que, bueno, al constituirse, pues la... Yuri, no se le escuchó. Para el grupo, este tipo de sociedades, entonces, ¿cuál sería su reserva legal obligatoria? La que sea fijada dentro de los estatutos. Pero ellos también tienen que hacer la reserva legal obligatoria. 10%. Exacto, si ellos tendrían que hacer la reserva legal obligatoria y adicional podría hacer una reserva estatutaria. Pero la legal siempre la tienen que hacer. Listo, muy bien la investigación. La exposición también, pero pues se les dio tocada con las señales. Bueno, el segundo grupo es colectiva. Para colectiva yo les voy a compartir la pantalla. A ver si así de pronto mejor la señal. ¿Listo?
Chicos, ¿me escuchan? Señora, Sí, profe. Entonces, del segundo grupo, ¿ya quiénes van a exponer? ¿También dos o uno? Para que activen los micrófonos. Voy a silenciarlos otra vez a todos y activan solamente las personas que van a exponer. Ya lo coloqué como presentación. bueno, profe. Entonces, nosotros le vamos a hablar sobre las sociedades colectivas. Nuestro grupo está integrado por Andrea Rojas, Andrea Cruz, Carlos Eduardo Prieto, Juan Pablo Medina, Jorge Ocampo y quien les habla, Daniel Alejandro. Carlos Andrés. Carlos Andrés Prieto. Listo. Bueno, entonces hablamos sobre la sociedad colectiva. Son un tipo de sociedades Alejo, qué mercantiles. pena. Amplié la pantalla. Qué pena. Ya está ampliada. No, yo no la tengo. Ah, no. Ya está ampliada. Bueno, Venga, la vuelve a activar. Ya la ve mejor porque ya la tengo. ¿Ya la ve? No, ahí la quito, profe. Listo. ahora, Por favor, ahora sí. activarlos. Los que puedan activar la cámara, activarlos para ver que están en la clase. La anterior, profe. La anterior diapositiva. Listo. Bueno, entonces, una sociedad colectiva son un tipo de sociedades mercantiles en la que todos sus socios se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo personal y solidariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que se trata de una sociedad en la que los socios se comprometen a responder en nombre de la empresa de las deudas contraídas por la sociedad con su patrimonio, pactado en primera instancia. La participación de los socios en la sociedad colectiva se da por partes de interés. Parte de interés. Siguiente diapositiva. ¿Listo esa? No. Pero ya le digo. Donde dice constitución de la sociedad colectiva. Bueno, para formalizar la constitución de la sociedad colectiva se debe hacer una escritura pública y luego de hacer la escritura se debe inscribir en el registro mercantil. Ya cuando está inscrito en el registro mercantil, pues se va a crear la forma jurídica que es el NIF con T. Ahí en la diapositiva está con F, pero esa está mal. Es con T. En el artículo 125 del Código de Comercio establece un contenido mínimo que debe ir en la escritura. Entonces, en esta escritura debe especificar nombres y apellidos y domicilio de los socios. La razón social. Apaguen el micrófono, por favor. El nombre que se le va a dar a la empresa. Este nombre debe ser el nombre de los socios o uno de ellos, acompañado de la palabra y compañía. El capital social. A pesar de que la ley no establece un capital mínimo, en la constitución de la escritura han de detallarse cada uno de los aportes de los socios, indicando de qué se trata, si es de dinero, créditos o efectivos. Es decir, pues la ley no pide que no piden un monto mínimo, pero todos los aportes que hagan los socios deben estar en la escritura. Duración de la sociedad, pues también debe estar definida en la escritura por el tiempo que la van digamos, a tener la sociedad, o también es válido si la van a dejar a término indefinido.
También se elige quiénes son los que van a ser los administradores de la sociedad, y debe ir los nombres y apellidos y domicilio de los socios que vayan a asumir la administración. Pactos sociales. En los pactos sociales van los pactos lícitos y las condiciones que estimen necesarias. Es como decir, ya irían lo que es los estatutos o las normas que internamente ellos ya se colocan entre los socios. La dirección y la administración de la sociedad colectiva está a cargo de una junta de socios y se puede delegar un solo socio para la representación. Y como decía anteriormente, pues ya los socios, digamos, escogen o eligen a quién los va a representar o asumir la administración de la sociedad. Bueno, la quinta y la sexta se borraron, ¿no? Bueno, yo igual las tengo acá, bro. Entonces, ¿cuál es el número de los socios de la sociedad colectiva? La ley exige mínimo 2 personas sin elegir. No hay un límite máximo para la conformación de la sociedad. Las personas jurídicas, hay 2 tipos de socios. Socios industriales, los que solo aportan trabajo personal, y los socios capitalistas aportan trabajo y capital. Entre las características de la sociedad colectiva encontramos que es una sociedad personalista. La consideración de la personalidad de cada socio hace que la gestión de la sociedad corresponda a ellos mismos. Presenta responsabilidad ilimitada de los socios. Estos responden personal e ilimitada y solidariamente de sus obligaciones sociales una vez hecha la exclusión de los bienes de la sociedad. Su objetivo social siempre tiene que ser obligatoriamente. Daniel, por favor, comparta sus diapositivas porque estas están como incompletas o no tienen la información que usted tiene ahí. Entonces, mejor comparta la suya y nos comparte esa en el foro, ¿sí? Voy a cerrar estas para que usted comparta las suyas. Profe, es que la quinta está borrada, no sé, ahí en las que usted tiene. Compártala mejor usted porque es que esta las descargué y de pronto estas están incompletas. Y estás hablando, pero no sabemos dónde está la información. Entonces mejor las voy a cerrar y usted comparte las suyas. ¿Le parece? Profe, y ahí está, yo las compartí. Igual ya terminé, sigue la diapositiva 7, creo que ahí están ya. Solo está las 5 y las 6 que no están. Ah, bueno, entonces continúe pues. La 7, profe, coloque la 7. No sé quién subiría esas diapositivas. Bueno, ya, un momentito. Las 7. No, yo las cerré, compártelas usted. Y más bien expone con las suyas y yo luego miro las que usted tiene ahí, que imagino que son las, fueron las que usted Profe, yo las voy subió. a compartir. Yo las voy a Listo. compartir. Compártalas Eso, porque esas están ahí incompletas, entonces no sabemos cómo quedaron las diapositivas. ¿Y si las puede ampliar, Carlos? Ya giro la pantalla, profe. Igual cada uno puede, desde la pantalla también pueden ampliarla. ¿Ahí están viendo, profe? Sí, ahí está bien. Listo, Daniela, activa el micrófono y puede seguir exponiendo.
No, allá sigue mi compañero Carlos, profe. Bueno. Carlos, entonces activa el micrófono porque yo los silencié a todos. Perdí saliva ahí, perdí saliva. Bueno, profe, entonces las sociedades colectivas, ahora sí. Sí, ya. Profe, las sociedades colectivas pues tienen unas obligaciones de los socios. La primera es la obligación de aportación, en donde dicen que los socios están obligados a poner en un bien común, en un fondo común, todos los bienes con la industria. Esta prestación de servicios que se No se escucha bien, Carlos. ¿Me escucha? Andrea. Sí, sí, hable. Eso. Dígame, Luis Verde. Dice que el incumplimiento de la obligación de aportación por parte del socio es causa de su exclusión de la sociedad. La segunda es la prohibición de competencia. Dice que en la sociedad colectiva los socios están sometidos al deber de fidelidad o colaboración con la compañía, por lo que tienen prohibido realizar actividades económicas conforme al objeto social. También, como tienen unas obligaciones, también tienen unos derechos. El primero es el derecho a participar en los resultados de la sociedad. Este dice que los socios colectivos tienen derecho a participar de los resultados de la sociedad en la forma en que hayan establecido en la escritura social, cuando se inicie la sociedad. El segundo es el derecho a la información sobre la contabilidad y la administración social. Dicen que los socios tienen derecho a examinar el estado de cómo está funcionando la sociedad y revisar los libros contables. Una de las ventajas de las sociedades colectivas es que, por ejemplo, los socios participan directamente de los beneficios, mayor motivación de los socios pueden combinar su experiencia y bienes, la posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa y cada Perdón, Carlos. ¿Me dicen si están escuchando todos o no están escuchando? Porque yo lo estoy escuchando. Sí, profe. Todo. Sí, señora. Sí, yo también. Sí, señora. Claudia debe ser cansona. Listo, continúe. Listo, profe. Dice que cada... No lo escucho, nada. Claudia debe ser cansona que le bajo un punto acá de la exposición. Voy a activar, a colocarlos en silencio y ya Carlos nuevamente sigue exponiendo porque yo lo estoy escuchando bien. Listo, Carlos, continúe. Que me puso silencio, profe. Dice que cada socio tiene derecho a voto, a no ser de que se parte lo contrario. Y las grandes ventajas que tiene una sociedad colectiva es que los socios poseen responsabilidad ilimitada, aunque se puede limitar en el momento de inscribir la sociedad en el registro mercantil. La admisión de nuevos socios requiere la aceptación de todos los demás participantes. Quiere decir que si uno no está de acuerdo, la persona no puede ingresar. La sociedad colectiva se disuelve en caso de fallecimiento de uno de los socios. La financiación mediante el incremento de capital social tiene demasiadas trabas. Y una de las últimas... no, ya sé. Carlos, es que usted está tapando el micrófono. Micrófono, sí. Carlos, está tapando el micrófono. No, Carlos, usted sí, ¿no? No lo estoy escuchando. ¿No? Pues bien, no, se le entrecorta la llamada, usted tapa el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, Sí, demasiado bien. Fuerte y claro. ¿Desde dónde, profe? ¿Desde el principio? No, es de las desventajas. Bueno. Dice que una de las desventajas es que los socios poseen una responsabilidad ilimitada, aunque esto se puede cambiar pues a la hora de cuando se inscribió la sociedad. Y la admisión de nuevos socios requiere la aceptación de todos. Quiere decir que si alguno no está de acuerdo, la persona no puede ingresar a la sociedad. La sociedad colectiva también se disuelve en caso de que alguna de las personas o de los socios fallezca. Y la financiación mediante el incremento de capital social tiene demasiadas trabas. Y la última dice que es difícil deshacerse de un socio que no es deseado en la empresa. O sea, no lo pueden sacar tan fácil. Un ejemplo de la sociedad colectiva.
Las empresas que utilizan una forma jurídica de tipo personalista son aquellas que buscan la reputación y el prestigio de los socios. Son formas usadas por bufetes de abogados, economistas, arquitectos, médicos o auditores. Es decir, profesiones donde la confianza es la base para encontrar nuevos clientes. Dice también que las sociedades colectivas son la forma jurídica recomendadas para empresas con poco capital inicial, reducido número de socios y con una gran confianza entre ellos. En ellas el trabajo de todos los fundadores es fundamental para lograr los objetivos de la empresa. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos de las sociedades colectivas. Tenemos a John Deere, es una marca que se basa en la maquinaria, por ejemplo, en las retroexcavadoras o en las pajaritas. Grillo e Hijos es una inmobiliaria que se encarga de apartamentos, de constructoras. También tenemos Malito Hermanos, que él tiene diferente, él no solamente se dedica a las propiedades, sino también se dedica a construir. Ven, Y, yo no escuché cuánto era el número de socios, qué tipo de aporte tiene la sociedad. Sí, profe, yo lo dije. Dice que son mínimo 2 socios y que no tienen límite de socios. Mínimo 2 y Mínimo no tiene 2. máximo. Si no tiene límite. Máximo. ¿Y cómo se conforma su capital? ¿Tu capital? Sí, por No ejemplo, tiene. ¿cómo se conforma? Por ejemplo, el de las limitadas era por cuotas o parques de interés social. Los de la sociedad colectiva también por partes de interés. Por cuotas. Listo. Ujú. Listo. Bien, entonces, les ganó el primer grupo, pero pues bien. Profe, Andrea, señora. Problemas técnicos, profe. No, yo no sé hablar de los problemas técnicos. ay, güey, madre, tengo la pantalla compartida. ¿Listo, profe? Bueno, continúe. El grupo siguiente son, ya les digo cuáles. Para que también compartan ustedes mismos las pantallas. ¿Sigue el grupo 3, profe? Sí, el grupo 3. No me acuerdo cuál. Pueden ir compartiendo la pantalla del grupo 3. Profe, ya se va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, nos Sí, envía otro link. ya les mandé al grupo a Andrea, tiene el nuevo link. Yo me imagino que Andrea ya se lo reenvió, ¿cierto, Andrea? Sí, profe. Ya Ya. todos lo tienen en el WhatsApp, entonces pueden volver a ingresar al nuevo link. Listo, profe. Como Vale, tenemos que gracias. llamar a asistencia, entonces termina este grupo y no creo que alcancemos más. Y yo llamo a asistencia. La asistencia la voy a hacer únicamente para verificar qué personas no pueden asistir y pues la universidad tiene que hacer la tarea de investigar por qué no pueden asistir a las personas, si es por internet o qué pasó. Por esa razón, ¿listo? Listo, profe. Igual, si esas personas que no asisten a la clase participan en el foro que yo creo con cada clase y me dicen qué aprendieron de lo que vieron en el video de la clase, pues entendiendo que tienen un problema de internet, no les colocaría la falla. ¿Listo? Listo. listo, profe. Entonces ingresemos pues a la nueva reunión. Ok.